us oferim el resum dels actes més destacats este cap de setmana de les diferents formacions polítiques. En Alicante, la provincia que consigue mayor número de representantes en las nuevas Cortes Valencianas, Mariano Rajoy ha dado su primer mitin electoral de la campaña en la Comunitat Valenciana y lo ha hecho con la moderada satisfacción, según los populares, que según la encuesta del CIS les da una mayoría absoluta holgada en las próximas elecciones. Camps llamó a disfrutar a todos los ciudadanos de la comunidad de la gran fiesta de la democracia. Esta campaña tiene que ser una fiesta. El aguafiestas, está en Valencia, Zapatero, aguafiestas. Pero para nosotros esto tiene que ser una fiesta. Agua, AVE y seguridad ciudadana fueron algunas de las exigencias planteadas por el candidato popular ante un gobierno de España que juega al despiste. Aquí exigimos del gobierno de España que invierta en lo que tiene que invertir, que solucione los problemas que queremos que solucione el gobierno de España. Y de paso, que nos dejen en paz para seguir trabajando y prosperando como lo estamos haciendo estos años. Que tampoco está mal. Que nos dejen en paz. Que son muy pesados, muy pesados. Afirmó que a la comunidad no la para ni Zapatero y respecto a los socialistas valencianos manifestó que ya ni a prou de tanto discurso del pasado. Por su parte, Mariano Rajoy acusó al gobierno de liquidar el Plan Hidrológico Nacional. Agua para nadie. Eso es lo que ha planteado el señor Rodríguez Zapatero. Ni en Aragón, ni en Cataluña, ni en la Comunidad Valenciana, ni en Murcia, ni en Almería. Eso es el efecto de una política. Y aunque no citó la polémica de la Fórmula 1, sí señaló que los empresarios acuden donde hay seguridad y confianza. La gente invierte en la Comunidad Valenciana porque aquí hay un presidente de la comunidad que genera credibilidad y confianza. Y la gente a la hora de tomar decisiones, como en cualquier faceta de la vida, quiere confiar, porque la vida al final es un problema de confianza, lo es en todos. Aseguró que Zapatero ha sido cutre con la comunidad y se comprometió a que el AVE llegará a Alicante cuando él sea presidente del gobierno. En un acto multitudinario y acompañado por Rodríguez Zapatero, Joan Ignasi Pla ha prometido que con el voto socialista ganará la decencia. La decència és no fer el que ha fet Camps, tan lluny com després d'ahir, intentant vendre la dignitat de tots els valencians, xantatejant a la gent per a mantindre's en el poder en lo de la Fórmula 1. Això és la decència. Decencia que según Plan no conoce el candidato popular porque cada vez que hay un problema, Camps mira hacia otra parte. Si tenemos un problema con la dificultad que tienen nuestros sectores industriales, la culpa no es suya, la culpa es de los chinos. Si tenemos un problema en el transporte público de la ciudad de Valencia, con la desgracia más grande de la historia, la culpa no es suya, la culpa es de un trabajador, un maquinista, que desgraciadamente falleció en ese accidente. Joan Ignasi Pla ha pedido la participación de todos y de todas, porque son los ciudadanos valencianos, ha dicho, los que tienen en la mano hacer una comunidad mejor. Más generosa con los humildes, ha insistido Zapatero, y menos con los poderosos. Me gustaría poder venir a esta comunidad, y sé que lo haré dentro de 4 años, para decir que aquí la mayor inversión se nos ha pedido y se hace para mejorar la sanidad, la atención a los mayores, la vivienda de los jóvenes y la educación, que no puede permitirse tener escuelas con barracones. Porque en palabras del líder socialista, el gobierno de Camps solo ha sabido invertir en corrupción urbanística y en propaganda. Al barri alacantí de Benalúa, la candidata a la presidència de la Generalitat per Compromís pel País Valencià, Glòria Marcos, ha recolzat a José Antonio Fernández Cabello, número 1 d'Esquerra Unida en la llista municipal de la ciutat. Glòria Marcos s'ha compromès davant els veïns de Benalúa a que la coalició que ella encapçala pujarà les inversions en educació pública. Cal crear 20.000 noves places per a l'educació infantil. No es pot consentir
transferir els diners de tots a l'ensenyament privat. Cal defensar l'educació pública. El Teatro Principal de Alicante acogió uno de los actos centrales del Partido Popular en esta campaña electoral. El actual alcalde y candidato a la reelección, Luis Díaz Alperi, recibió el apoyo del presidente del PP, Mariano Rajoy, y del líder de los populares valencianos, Francisco Camps. Díaz Alperi dijo que aspira a renovar la confianza de los ciudadanos en los próximos comicios porque Alicante se ha convertido, señaló, en una capital moderna y atractiva para vivir. En solo 6 años se han censado más de 60.000 personas que se quieren quedar a vivir en Alicante, porque es una ciudad de progreso, de futuro, en la que se vive bien, es una ciudad en la que la gente tiene ilusión y optimismo, a pesar de los agoreros del Partido Socialista y de otros partidos que no hacen más que hablar mal de Alicante para difamar al Partido Popular. El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, respaldó la gestión de Díaz Alperi al frente de la alcaldía de Alicante. Y va a ganarla sobre todo por lo que va a hacer en el futuro y porque vosotros le vais a ayudar y apoyar, porque para eso creéis en el Partido Popular y en sus ideas, y yo os doy las gracias por estar aquí, por vuestro afecto, por vuestro cariño y por ayudar a Luis, porque con vosotros es invencible. Los populares pidieron que nadie se confíe con los resultados favorables de las encuestas y realizaron un llamamiento a la participación en las próximas elecciones del 27 de mayo. En el acto central del PSPB en la ciudad de Valencia este fin de semana, el protagonismo de la candidata a la alcaldía de la capital fue más que notable. Carmen Alborch centró su discurso en los temas de más actualidad de la política local y definió su modelo de gobierno. Lo que tenemos que hacer, queridos amigos y amigas, es practicar la cooperación y el diálogo, y así saldremos ganando todos los valencianos y todos los españoles, sin duda alguna. De eso se trata. La candidata socialista a la alcaldía de Valencia recibió en el acto central de campaña de los socialistas valencianos en la Fuente de San Luis el espaldarazo y el apoyo del presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Todo en Carmen es verdad. Su cercanía, su simpatía, su humanidad, el querer estar cerca de la gente. Nada hay de impostura. Y ya está bien de impostura de tanta gente en la política. Va a ser una alcaldesa admirada para una ciudad admirable, como es Valencia. La candidata socialista se refirió a la necesidad de un cambio en la ciudad de Valencia y para conseguirlo pidió el voto de los ciudadanos y volvió a hacer un llamamiento a la participación. Tu poder es tu voto y tu voto puede. Tenerlo bien claro. Gracias.